revolución nacional. En la época anterior, toda lucha por la libertad nacional llevaba aguas al capitalismo. No puede haber capitalismo sin mercado nacional. Por eso, donde había colonias, los impulsos a liberarse del dominio del extranjero abrían paso al capitalismo, como abrió paso al capitalismo la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Y aquí también estuvo planteado en los primeros patriotas lograr con la independencia de España países modernos, que se acabara el latifundio, que se desarrollara la industria. Solo que aquí las revoluciones de independencia no fueron revoluciones no lograron ser de revoluciones democrático-burguesas y se quedó con el poder una oligarquía terrateniente semifeudal o feudal que con los comerciantes trabó desde adentro el desarrollo capitalista. Pero ahora, con este nuevo carácter de la cuestión nacional, con el hecho de que los que dominan son las burguesías más avanzadas de los países más desarrollados, con el hecho de que la clase obrera ahora existe a escala mundial y ya hizo una revolución propia. En ese marco, la cuestión nacional, la libertad nacional, deja de ser una cuestión exclusiva y principal de la burguesía oprimida y pasa a ser un interés fundamental de los obreros, de los campesinos, de todas las masas populares de los países oprimidos. Para poder acabar con la explotación, con la miseria, con las propias relaciones de dominación semifeudales, con esos resabios, hace falta liberar a la nación. Y entonces se van a desarrollar nuevos movimientos nacionales que los marxistas, los comunistas en todo el mundo, incluso en las grandes potencias, van a apoyar, tomando como criterio los principios de Lenin. Es justa la lucha de un pueblo oprimido contra el imperialismo, más allá de quien circunstancialmente esté en la dirección. Si lucha contra el imperialismo y permite que se desarrolle la lucha en el movimiento de masas, esa lucha es justa, como fue justa nuestra lucha por la recuperación de las Islas Malvinas. O como Stalin decía, la lucha de los afganos que estaban dirigidos por el emir de Afganistán contra el imperialismo inglés es una lucha que ayuda a la clase obrera del mundo. Y la clase obrera del mundo la tiene que ayudar. Bien, así fue. Con la Revolución Rusa y su desarrollo, la Revolución China, con esta lucha por la hegemonía en su seno, la Revolución de Turquía, que agarró la manija la burguesía comercial de Turquía. En muchos lugares surgieron movimientos nacionales que la Unión Soviética apoyó y a su vez estos movimientos nacionales fueron estimulados porque en una parte del mundo ya no dominaba el imperialismo. Entonces, en ese marco, a la vez en todos esos países se comenzaba a organizar la clase obrera de un modo independiente. Entonces Mao formuló las características de la Revolución China y dijo que la Revolución China enfrentaba, la sociedad china tenía dos grandes contradicciones que se entrelazaban entre sí, entre el imperialismo extranjero y la nación china, y entre los terratenientes feudales y el pueblo chino. Y que el imperialismo extranjero se coludía con los terratenientes feudales y estos a su vez servían de base al dominio extranjero. Y que eso oprimía a los campesinos, a los obreros, a la pequeña burguesía urbana, que eran las principales fuerzas motrices oprimidas de la revolución, y oprimía también a la burguesía nacional, que era una clase de doble carácter. Por un lado tenía contradicciones con el imperialismo, era oprimida por este y también constreñida por el feudalismo, y por otro lado era contraria a la clase obrera, la explotaba, pero también buscaba su apoyo. Pero tenía su accionar independiente. Eso de que la burguesía de los países oprimidos tiene un doble carácter, tiene, a nuestro juicio, un carácter universal y una vigencia hasta el día de hoy. En China, en la Argentina, después la conducta de la burguesía nacional es distinta de acuerdo al tipo de país, pero en la medida en que todos los países son oprimidos por el imperialismo existe este doble carácter. A la vez, esa burguesía nacional no tuvo el poder, precisamente no predomina en la economía, no predomina en el Estado.
y por lo tanto en ocasiones puede unirse con el movimiento popular revolucionario y en ocasiones lo rompe porque traiciona y tiene miedo de las masas populares y se colude con el imperialismo para volver a ser engañada y derrotada a su vez, y así sucesivamente. Por lo tanto, Mao definió en China los enemigos de la revolución: el imperialismo, los terratenientes feudales, las fuerzas motrices, los obreros, los campesinos, la pequeña burguesía urbana. Dijo algo muy importante, dijo: los obreros son 3,5 millones, nada, porque eran 450 millones, obreros propiamente dicho, y 12 millones se cuenta asalariados urbanos, artesanos. Sin embargo, dice, es una fuerza muy sufrida y por lo tanto muy revolucionaria, porque sufre una triple opresión del imperialismo, de los terratenientes, de la burguesía, y puede, con la ayuda de un partido que la represente, unirse con los campesinos y levantarlos en lucha por su sed milenaria de tierras y contra la opresión. Y sobre esa base puede apostar a dirigir ese movimiento a través de un partido que, con la mira puesta en el socialismo, debe convertirse en el partido que dirija la revolución nacional y democrática. Dice, dos tareas se entrelazan: la nacional y la democrática. En el terreno económico, la democracia tenía como condición acabar con el dominio terrateniente y que los campesinos tengan la tierra, pero eso también tenía aspectos superestructurales en el Estado, en la política, en la cultura: instaurar la democracia. Y que por lo tanto el carácter de la revolución china estaba definido por esos blancos. Y como los comunistas siempre en toda lucha ponemos por delante la denuncia de la propiedad, planteaba que había que expropiar a los terratenientes con la reforma agraria. ¿Y quién lo iba a hacer sino los campesinos? Y expropiar a los imperialistas y a sus socios internos, pero respetar la propiedad privada capitalista en general, que era la de los campesinos ricos o la de los fabricantes privados que no se sumaran a la revolución. Nosotros tomamos en cuenta esto para definir la plataforma del programa del PCR para la Revolución Democrática, que plantea efectivamente la expropiación revolucionaria de los terratenientes y del capital imperialista y de la burguesía intermediaria, que es el sector de la burguesía que se subordina al imperialismo y se une con él, y planteamos respetar la propiedad privada de los campesinos ricos y de los capitalistas nacionales que no se sumen a la contrarrevolución. Incluso en un periodo, en función de restaurar la economía, el poder popular que nosotros queremos imponer y encabezar junto con todo el pueblo le garantizará crédito, mercado, apoyo, siempre y cuando respete los derechos de los obreros, etc. Al mismo tiempo, Mao, en esta formulación, decía que entonces, si esta revolución triunfa, nacional, agraria, ya no va a ser una revolución democrática de viejo tipo, sino que va a ser una revolución democrática de nuevo tipo. ¿Por qué? Porque la de viejo tipo es la de el pueblo lucha y la burguesía dirige y toma el poder. Entonces, como era la imagen que el pueblo pone la escalera, la burguesía sube, sacan a los terratenientes de los nobles y sacan la escalera, ¿no? Y entonces es la democracia burguesa. Incluso en los países donde hubo esa revolución, las propias masas obreras estuvieron durante mucho tiempo privadas de derechos políticos. El propio sufragio universal, que hace de la ficción de que todos tenemos el mismo poder político, Amarita Fortabaggio, un obrero rural. Sin embargo, ese sufragio universal fue una conquista del movimiento obrero y popular europeo contra la propia burguesía, que también quería limitarlo. ¿Sí? Entonces, la democracia burguesa es una democracia retaseada. Cuanto más democrática fue, más amplio fue el camino, como en Francia. El demos es el pueblo que lucha, dirigido por la burguesía. Pero ahora, con este nuevo movimiento, y si el partido de la clase obrera, haciendo un gran frente único con todas las clases y con todas las expresiones políticas que representan esas clases que necesitan unirse para acabar con el imperialismo y los terratenientes, logra tomar el poder, puede hacer volar por los aires toda esa estructura estatal vieja.
e imponer un nuevo tipo de Estado. Nosotros lo llamamos en Argentina un poder popular revolucionario, que concebimos basados en la forma de democracia directa y semidirecta que las masas obreras populares van encontrando, como los cuerpos delegados, consejos, etc. Eso está en nuestra plataforma. Pero eso es lo que permite que entonces, por primera vez, una revolución hecha por la mayoría no sea hecha en provecho de una minoría, sino que sea hecha en provecho de la más amplia mayoría, y que el poder lo ejerza la mayoría. Esto le conviene a la clase obrera, que lo ejerzan los obreros, los campesinos, la clase media, la mayoría de los intelectuales, los profesionales, incluso que estén representados los burgueses nacionales patrióticos y demócratas que se sumen. A eso le conviene a la clase obrera en Argentina y en otras partes del mundo. Ese nuevo tipo de democracia que abre el camino a la más amplia democracia nunca conocida en la historia, que es la del pueblo armado dirigido por la clase obrera, como fue en los países socialistas. Por lo tanto, aunque las tareas son las mismas, acabar con los terratenientes y el monopolio de la tierra, sea feudal, sea con resabios feudales, sea que incluso ya se desarrolla el capitalismo, pero el yugo terrateniente sigue pesando y morfándose lo principal, como en la Argentina, y acabar con el imperialismo extranjero y sus socios locales, que son su sostén. Las tareas son las mismas y es preciso distinguirlas del socialismo, porque si no tomamos en cuenta esas tareas no vamos a poder unir todo lo que hace falta que se una para romper ese cepo. Pero al mismo tiempo, el hecho de que la hegemonía la tenga la clase obrera e imponga este camino revolucionario amplio, no retraseado y desde abajo, genera lo que dice Mao, una nueva democracia. Nosotros lo llamamos una revolución democrático-popular, que expresa el contenido de clase de la revolución, porque es una revolución popular dirigida por la clase obrera y que por eso pone al pueblo en el poder, no una minoría. Mientras que la revolución democrático-burguesa es dirigida por la burguesía y pone a la burguesía en el poder. Democrático-popular, agraria y antiimperialista, en marcha ininterrumpida del socialismo. Esta marcha ininterrumpida también fue así en China. Sobre caliente, los campesinos se empujó primero los equipos de ayuda mutua, después las cooperativas de tipo inferior, de tipo superior, sobre la base del autoconvencimiento, sobre la base de la propia práctica de los campesinos, para iniciar el camino del socialismo, porque si se ampliaba el capitalismo privado, la mayoría de los campesinos iban a perder de vuelta la tierra y iban a volverse más pobres. Lo mismo pasó con la industria, gracias a que existía ese sector estatal de la economía, de la vieja burguesía burocrática y compradora, y que eso avanzó, se pudo garantizar una base económica independiente para China y poder pasar al socialismo con la socialización completa de la propiedad en la industria y el comercio. Y esto no requirió ya una guerra. Los burgueses nacionales que conservaron sus propiedades en la primera etapa de la revolución fueron indemnizados, a muchos se les ofreció seguir trabajando en la contaduría de sus antiguas empresas, ahora dirigidas por los comités de fábrica y por el Partido Comunista. No fue de ahí de donde vino la nueva burguesía, en todo caso esos fueron remanentes de la vieja. La nueva burguesía creció, como se habló antes, en todo lo no cambiado todavía por el socialismo. Entonces, y marcha ininterrumpida. Y esa era la perspectiva que planteaba Mao. Por eso dice Mao que el camino de la revolución en los países oprimidos, o en China, y que nosotros lo hacemos extensivo, implica una doble tarea. Una tarea democrática y una tarea socialista. Que la tarea democrática abre el camino, realiza esas tareas nunca logradas por los países oprimidos de liberarse del imperialismo extranjero y de la dominación terrateniente, y genera las condiciones que no son solo económicas, son principalmente correlación de fuerzas sociales para poder avanzar hacia el socialismo. Y a la vez el socialismo completa y asegura todas las conquistas de la independencia nacional, del desarrollo agrícola e industrial que se han logrado previamente, y avanza
por el camino del socialismo, apostando a que se desarrolle la revolución en los otros países del mundo, porque el triunfo final no puede ser de otro modo sino con el triunfo de la revolución en todo el mundo. Esta formulación se vio verificada por la práctica, no solo en China, sino en el resto del mundo. De 1945, con la derrota de los nazis, un resultado que ustedes conocen es que quedó Estados Unidos como su gran potencia imperialista en Occidente. Pero al mismo tiempo, el otro resultado implicó la ruptura del mercado mundial único, la expansión del socialismo en Europa Oriental al amparo del Ejército Rojo y de ciertos alzamientos de algunos de esos pueblos de Europa Oriental, y sobre todo implicó el triunfo de la Revolución China. O sea que el triunfo de la Revolución China fue a la vez el triunfo de la revolución en los países oprimidos y el del camino del socialismo, que llegó a abarcar entonces a 1/3 de la humanidad. Y eso se dio en el marco de un auge anticolonial y antiimperialista de los pueblos que abarcó décadas. En primer lugar, se independizaron o llegaron a la vida política pueblos olvidados, oprimidos, que eran colonias de los viejos imperios europeos, Inglaterra, Francia. Se desarrollaron movimientos nacionales en todo lo que después se llamó el Tercer Mundo, de África y de Asia. Al mismo tiempo, no todos esos movimientos nacionales fueron dirigidos por el proletariado. Sí siguió la lucha del pueblo vietnamita, dirigido por su Partido Comunista, que primero luchó contra los japoneses, después luchó contra el imperialismo francés y después luchó contra el imperialismo yanqui y lo derrotó. El más poderoso de la tierra. Pero en otros casos, esos movimientos anticoloniales fueron dirigidos por corrientes burguesas, patrióticas, que lucharon contra el colonialismo. Pero en la medida en que ellos se hegemonizaron, no solo esos países no fueron al socialismo, sino que se recrearon muchas veces nuevas formas de dependencia. Y una parte de esas dirigencias, en los países de África, en algunos países de Asia, se transformaron en burguesías compradoras o burocráticas subordinadas al imperialismo. Y otra parte fueron derrotadas. Es lo que se llamó, en aquella época, en los años 50 y 60, el neocolonialismo. Bien. Es decir, que por la positiva y por la negativa se verificó la verdad de la teoría de la revolución en los países oprimidos, su carácter y la necesidad de la hegemonía obrera para que puedan no solo llegar al socialismo, sino incluso triunfar y asegurar la libertad nacional y el desarrollo democrático del pueblo. El contraste que siempre se hace es con la India. La India se independizó en 1948, la revolución china triunfó, después de una larga marcha, en 1949. Pero en la India hegemonizó la burguesía del Partido del Congreso. Fue una independencia negociada después de mucha lucha, pacíficas, violentas y armadas del pueblo hindú, en donde Inglaterra se retira y negocia. Pero no se instaura una democracia popular con la hegemonía del proletariado y por lo tanto perdura en la India la influencia de los imperialismos de Occidente, en primer lugar del inglés, luego penetró el social imperialismo ruso, etc. y perdura toda la rémora esa así que viene de milenaria de la semifeudalidad, de la feudalidad hasta de la esclavitud. Lo mismo ocurrió en América. La larga lucha de los pueblos americanos contra el colonialismo primero y contra el imperialismo después se inicia con la conquista de América, lo sabemos. Desde los pueblos originarios hasta los criollos, hasta las revoluciones anticoloniales, hasta la lucha contra las intervenciones extranjeras, como en 1870 el pueblo mexicano con Benito Juárez, que resistió la invasión francesa, hubo muchos. En 1910 estalla en México la Revolución Mexicana, una revolución republicana, dirigida por el presidente Madero, contra un régimen que era como el de Roca acá, el porfiriato, de los grandes terratenientes asociados a los imperialismos, inglés, alemán y el crecientemente yanqui que penetraba. Esa revolución republicana, al desarrollarse, los campesinos irrumpieron en ella.
bancando al ala republicana contra los terratenientes. Fue la historia de Zapata y Pancho Villa. Y se generaron ejércitos campesinos, se transformó en una revolución campesina que buscó el reparto de la tierra por parte de los terratenientes. En esa época, antes de que Zapata fuera asesinado, Otto cita en un texto: Rusia y México son la esperanza de la humanidad, porque se había desarrollado la revolución rusa y el propio Zapata invoca ese ejemplo. Pero al mismo tiempo, la clase obrera mexicana era muy débil, no existía un partido fuerte de la clase obrera, no existía un partido de la clase obrera, y los campesinos, como siempre se dice en una película, llegaron a tomar la capital y luego ya tenían la tierra, se retiran y no tienen una forma económica y de Estado que ofrecer alternativa, y entonces la burguesía dirige la revolución y la lleva a lo que se llama la revolución congelada. Muchos logros se lograron con la tierra, sobre todo donde los campesinos lucharon, pero México siguió sometido a la dependencia extranjera. Luego vinieron gobiernos más nacionalistas, como el del presidente Cárdenas en el 38, que nacionalizó el petróleo, volvió a iniciar un nuevo reparto de la tierra, pero el Estado mexicano siguió representando a esos nuevos sectores que se subordinaron al imperialismo, y hoy México, ya sabemos cómo gime, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, penetrado por el capital extranjero, incluido el chino, y por las bandas del narco, que son el patio trasero del imperio yanqui. Muchas luchas hubo en América Latina contra el imperialismo. Reivindiquemos la lucha de los obreros de los frigoríficos, cuyas patronales mismas eran las empresas yanquis inglesas, o los de los ferroviarios, o los de la Patagonia, en una misma unidad, a los terratenientes y a los ingleses. Las luchas de los años 30, de la clase obrera, de los campesinos, de la pequeña burguesía, de los estudiantes con la reforma universitaria, una de cuyas salas también adhirió a programas antiimperialistas, sobre todo antiyanquis. Pero no triunfaron, porque no pudo haber todavía un movimiento nacional dirigido por la clase obrera. En 1952 en Bolivia hubo una revolución. Los mineros se levantaron en armas para defender al gobierno constitucional electo, el del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, que había sido volteado por un golpe de los que manejaban la minería del país, que eran tres familias: La Rosca, Rothschild, Maramayo, ¿cómo se llama? Patiño. Toda una rosca intermediaria de capital financiero, tenían palacios en Londres, les vendían a Estados Unidos. Se levantan en lucha los mineros y también los campesinos. Y los campesinos, ustedes saben, en Bolivia hasta el año 52 los analfabetos no votaban y existía el pongaje, la servidumbre personal del campesino siervo más humilde con el amo, con el terrateniente. Entonces, todavía entran a Potosí ustedes, está la estatua del minero con la ametralladora y la señora Coya con el nene, las estatuas de los dos ahí. Fue una revolución donde se movieron las fuerzas motrices, sobre todo los obreros mineros, y allí donde los campesinos se movieron, ocuparon las tierras e iniciaron una reforma agraria. El Estado viejo se disolvió el ejército profesional, pero la dirección del MNR era una dirección burguesa, una burguesía muy débil, de empleados, de intelectuales, profesionales, algunos empresarios textiles. Eso es lo que era, pero su ideología era el nacionalismo burgués. Y por lo tanto, más temprano que tarde, hocicó frente a los préstamos yanquis, frente a las inversiones petroleras, y esa revolución no solo no llegó al socialismo, el proletariado no tuvo una línea de hegemonía proletaria para unir a los campesinos y neutralizar el MNR, sino que tampoco garantizó la independencia nacional de Bolivia, la liberación nacional de Bolivia, y se recreó incluso el latifundio, como ocurre en Santa Cruz de la Sierra y en el oriente boliviano. Por contraste, a quienes recomiendo esa vieja charla de Otto Vargas de Reflexiones sobre una charla del camarada Mao,
después de tanta lucha y tantas frustraciones, en el año 59 triunfa la Revolución Cubana. Primera revolución triunfante que cumple esas tareas de la expropiación del imperialismo y de los terratenientes. Con un frente único, el directorio, el 26 de julio, el PCP, un núcleo dirigente con un sector marxista dentro que tenía la perspectiva clara, pero que a la vez unió a los campesinos de la sierra y cuando bajaron al llano a los semiproletarios y obreros rurales. Eso se combinó con la lucha en las ciudades y en un frente único muy amplio que incluyó a la burguesía de la isla, inclusive a todos los que estuvieron en contra del dictador, incluido algunos pro-yanquis que se acomodaron, triunfa y ocupa, ¿no es cierto?, La Habana el 1 de enero del 59, destruyendo el Estado dictatorial de Batista. Aquí se prueba la hegemonía de ese movimiento. Fueron las milicias y el ejército rebelde de campesinos de uniforme y las milicias que se formaron para defender la revolución la base inicial de ese nuevo poder. Por eso la más democrática nunca vista en América Latina. Todo el pueblo estaba armado y era el orden más extraordinario. Es algo para la minoría contrarrevolucionaria que les parecía una dictadura espantosa, lógicamente. Allí también se cumplió lo que dijo Mao. Hubo un núcleo dirigente que peleó por una línea revolucionaria, que tenía en la vista el socialismo y luego, incluso a partir de la agresión yanqui, nacionalizó las empresas imperialistas y en un desarrollo, cuando la invasión yanqui de gusanos promovida por la CIA, proclamó la necesidad de la revolución socialista en la segunda declaración de La Habana, donde plantea que hay que hacer esas tareas históricas de acabar con el latifundio y los monopolios imperialistas, pero que las masas de América Latina las buscan hacer y la burguesía nacional, aunque tiene contradicciones con el imperialismo, retrocede asustada ante el temor, el clamor de las masas explotadas. Por eso es el pueblo el que tiene que hacerlo. Y esa es la segunda declaración de La Habana, que toma estos contenidos de los que hablamos sobre la dualidad de la burguesía nacional, sobre la necesidad de la etapa democrática, agraria y antiimperialista para llegar al socialismo, etc. La posterior reversión de la Revolución Cubana, los condicionamientos que el social imperialismo le impuso, la línea revisionista que predominó en su dirección de apoyarse en uno que lo llamaban socialismo pero ya era imperialismo contra el otro, no altera para nada la confirmación rotunda de esta teoría de la nueva democracia que la Revolución Cubana plasmó, incluyendo el Frente Único, etc. ¿Hacemos 5 minutos? Sí.